Hoy, con la ayuda del Señor, nosotros comenzamos una serie de predicación. Tenemos algunos mensajes basados en la carta a los Corintios, primera de Corintios. Obviamente, pues hoy va a ser una introducción y vamos a hacer un acercamiento también al capítulo 1. Vamos por un tiempo, lo que hicimos con el Evangelio de Juan, que duramos un tiempo en la iglesia predicando, enseñando el Evangelio de Juan, pues vamos a hacer eso ahora. Vamos a estar teniendo nuestras predicaciones y nuestros estudios. Después que terminemos con el Evangelio de Juan, seguimos con esta carta a los Corintios. Y aquí hay un versículo bíblico que de alguna manera recoge todo el mensaje central de esta carta a los Corintios, y lo hemos querido poner en relieve hoy, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde el escritor de los Corintios dice de la siguiente manera, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y esto le pido que este versículo, en la oportunidad que tengan, lo lean y lo rumenen en sus casas, y los que toman notas, pues puedan hacer énfasis en esto. ¿De qué está diciendo la Biblia cuando hace este énfasis de que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero que a los que se salvan es, o sea, a nosotros los cristianos, poder de Dios? Y hay una introducción a esta carta que la quise escribir. Quise escribirla para no obviar detalles. Y lo voy a compartir con ustedes, que dice de la siguiente manera. Dice que la carta a los Corintios es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Dice que los Corintios, los recipientes originales de este escrito, pensaban que lo más importante en la vida era ser inteligente, hablar bien y tener dinero o una posición social alta. Ese era el pensar. Una de lo que hizo que esta carta fuera escrita era corregir este tipo de pensamiento en cristianos que estaban inclinándose por allí. Para el mundo, la cruz es una locura, pero para nosotros, o sea, los hijos de Dios, es la base de todo. Para el mundo, la cruz es una locura, pero para nosotros es la base de todo, porque la cruz destruye el orgullo. Si hay una cosa que destruye a un ser humano y que desde el principio de la creación ha destruido a las personas, es el orgullo. Un cristiano no cambia su vida solo con fuerza de voluntad o esfuerzos humanos, sino a través del poder de Dios que actúa a través de la cruz. Por más esfuerzo humano que nosotros hagamos, sin la ayuda de Dios, no podemos experimentar cambio. Por eso es necesario entender las formas de Dios, los lineamientos de Dios, porque no basta solamente con la voluntad. Tiene que haber una intervención divina para que nosotros podamos hacer cambios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué los cristianos de Corintio y nosotros hoy necesitamos este mensaje? ¿Por qué, si se escribió en aquel momento para aquellos hermanos, también es importante para nosotros? ¿Por qué lo necesitamos? La iglesia de Corinto, igual que nosotros, la iglesia del día de hoy, empezó a darle demasiado valor a tres cosas fundamentales. Empezó a darle valor a la inteligencia humana, que no es malo, ¿verdad? Cuando la inteligencia es necesario desarrollarla. Ellos admiraban mucho ideas del mundo y los títulos de los sabios. O sea, nada malo en capacitarse, porque Dios le dio la ciencia al hombre. Ahora, cuando sacamos eso de su contexto y comenzamos a darle un valor más allá de lo que tiene, y específicamente en la iglesia de Jesucristo, que es el punto central de lo que estamos hablando aquí, cuando nosotros sacamos y ponemos el conocimiento y los títulos por encima del poder de Dios, comenzamos un camino equivocado. Comenzamos un camino hacia el fracaso. Y esto estaban haciendo estos hermanos, y esto todavía lo siguen haciendo muchos creyentes al día de hoy. Otra cosa que hacían, aparte de perseguir la inteligencia humana, porque fíjense el énfasis, una inteligencia humana, que no es, la inteligencia, cuando es dirigida por el poder del Espíritu Santo, es de bendición. Cuando es netamente humana,
es cosa de la carne. O sea, que no es nada malo en perseguir, hacer las cosas bien, en capacitarse. Es sacarla del contexto de Dios, es lo malo. Otra cosa que perseguían era la elocuencia. Ellos les gustaban seguir a la gente que hablaba bonito, que podía convencer a los demás. También nosotros, digo generalizo, ¿verdad? Porque no me incluyo en ese grupo, pero los cristianos al día de hoy muchas veces queremos persuadir a los demás con habilidad humana. Inclusive llegamos a predicar el evangelio a personas queriendo convencerlo, persuadirlo del evangelio con capacidades humanas, cuando el papel nuestro solamente es predicar el evangelio y el Señor hará la obra en cada uno de los corazones. O sea que nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender estas verdades y a no repetir estos patrones, a no perseguir inteligencia humana, a no seguir a personas porque sean elocuentes. Es bonito, es bueno escuchar a una persona, a un predicador, a un maestro, cuando expone bien, cuando tiene la gracia de Dios para hacer lo que hace, pero que ese no sea el centro. Que busquemos en esas palabras y en esa elocuencia que venga acompañada del poder de Dios en sus palabras, que venga acompañada de la gracia de Dios en su exposición. O sea que cuando buscamos la elocuencia, cuando a nosotros nos emborrachamos y nos enamoramos de una gente porque habla bonito, tengamos cuidado con esto. Porque eso fue lo que le pasó a los hermanos en Corinto y es lo que le pasa a muchas personas al día de hoy. La tercera cosa que perseguían era posición social. Los hermanos en la iglesia de Corinto perseguían posición social, buscaban tener dinero, buscaban el poder y las buenas relaciones. Eso también se repite en la iglesia de hoy, se ha repetido a través de la historia. El hermano fulano que tiene un estatus, que tiene dinero, que tiene poder, que tiene relaciones, de ese hermano yo me quiero acercar, porque ese hermano me conviene por su influencia, por su postura. Ahora el hermano de a pie, que no me suma nada, a ese hermano le digo Dios te bendiga porque me lo encuentro en el camino, o porque es parte de la iglesia y está ahí. Eso sigue pasando. Y estoy obviamente generalizando, porque sabemos que hay personas que han entregado su vida a Dios y procuran todos los días serle fiel y procuran no caer en estas cosas. Pero esta advertencia de lo que pasaba allí, de lo que sigue pasando hoy, nosotros debemos tener bien claro por qué la Biblia en la carta a los Corintios hace todas estas puntualizaciones. Lo hace para que nosotros no caigamos en buscar inteligencia humana, para que no sigamos personas simplemente porque son elocuentes y para que no busquemos posiciones sociales. ¿Ustedes se han fijado que hay personas que les gusta llegar a un lugar y decir, yo soy presidenta de las damas en mi iglesia? Yo soy director de alabanza en mi iglesia. Yo tengo un hijo que es pastor. Qué bonito. Cuando lo que debe de ser es, yo sirvo en mi iglesia en tal área. Dios me ha concedido la oportunidad de servir a mis hermanos en tal espacio. Dios por su misericordia me ha concedido servir en el ministerio pastoral. Me llamó al ministerio pastoral. O sea, es cuando sacamos la cosa de su contexto del problema. Cuando una iglesia busca estas cosas, esa iglesia se llena de competencia y de divisiones. Estos tres elementos que menciona aquí la carta de los Corintios en sus dos versiones, primera y segunda, lo que traen a la iglesia es divisiones y competencia entre creyentes. Yo conversaba con una hermana el viernes, cuando estábamos acá en el patio, celebrando en el patio de la iglesia, y ella me mencionaba eso mismo. Me dice, yo no he visto acá en la iglesia el asunto de que hay posiciones. No sé si será porque está comenzando la iglesia o será algo dirigido. Digo, no, hermano, es algo dirigido. Nosotros hemos querido evitar los títulos dentro de la iglesia, porque sabemos precisamente el daño que eso hace. El daño que eso hace cuando comienzan a dársele un valor humano a las cosas de Dios. Cuando comienzan a sectorizarse las cosas en la iglesia, donde esta es una clase y esta es otra. Estos son superiores, estos son inferiores. Eso destruye, elimina el propósito de Dios cuando creó su iglesia. Cuando la iglesia cae en esto, se sectoriza, se divide
y empiezan a formarse grupos. Este pertenece a este grupo. Hay un amigo mío, pastor, que dice se forman las gangas dentro de la iglesia, se forman gangas y cada uno pertenece a una ganga diferente. Cuando los cristianos quieren imitar al mundo y hacer este tipo de cosas, entonces comienza una debilidad dentro del cuerpo de Cristo. Comienza la tolerancia al pecado. Y esa tolerancia al pecado que se hace, usualmente se permite para lucir como personas de mentes abiertas. No, nosotros somos cristianos, pero somos gente de mente abierta. No, hermano. El evangelio de Jesucristo, las reglas por las cuales se rige la iglesia, no la escribieron los hombres. La dictó Dios. Y nosotros no podemos cambiarla. Por eso, cuando hay una situación dentro de la iglesia, cuando hay un pecado, nosotros no vamos a sacar a esa persona. Vamos a abrazarlo y vamos a restaurarlo en amor, pero vamos a confrontar la situación. No lo vamos a abrazar porque somos de mentes abiertas. No, no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros que eso ofende la santidad de Dios y nosotros debemos darle carácter a eso para que el poder de Dios siga con la iglesia. Decía hace algún tiempo atrás que la iglesia de hoy ha perdido el poder que tenía en siglos anteriores. No tiene esa fuerza, ese poder que tenía antes, ese poder de Dios, esa manifestación del Señor. Y es precisamente por este tipo de cosas. Porque cuando usamos lo de Dios en la carne, entonces comenzamos a torcer las cosas. Cuando inclusive llegamos al extremo que las capacidades que Dios da dentro de la iglesia, llámese los dones, a gente que le da la capacidad de enseñar, a otros de predicar, a otros de evangelizar, diferentes capacidades que Dios da, a otros de servir, de administrar. Cuando usamos esos dones, esas capacidades que Dios da, cuando nos metemos en ese grupo, en esa línea de obviar a Dios y de perseguir lo que no es correcto, entonces comenzamos a usar lo mismo que Dios ha dado para la iglesia de forma incorrecta. Comenzamos a usarlo para demostrar que somos superiores a los demás. Personas que se suben a un púlpito y, por ejemplo, voy a usar a Keren, que cantó hace un momento, una voz preciosa con la cual ministra al Señor, y a veces hay personas que hacen un ejercicio, por ejemplo, de algo así, para minimizar al que no lo hace igual. O un predicador que sabe que lo hace bien, que es elocuente, que tiene la capacidad de persuadir, de llevar un mensaje que persuade a la persona, entonces hace énfasis y hace un alarde de lo que sabe. Y comienza a veces a citar cosas en un mensaje que no van ni vienen. 70 personas, hay gente que usted no conoce, y usted dice, ¿en qué edifica eso a la iglesia? Cuando el propósito debe ser lo que Dios nos da, usarlo para bendecir el pueblo de Dios. Las capacidades que Dios nos da, usarla para bendición de nuestros hermanos. En la carta a los Corintios encontramos una respuesta que nos da la Biblia a una cultura que nos empuja a vivir de manera orgullosa y a un mundo que nos aleja de Dios. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en esta carta a los Corintios, que la podemos ver en su capítulo 1, versículo 2, es que la iglesia está llamada a ser santa. La iglesia del Señor está llamada a ser santa. Los cristianos, que somos los que conformamos la iglesia, estamos llamados a ser santos. ¿Y qué significa esto? Fíjense cómo lo dice 1 Corintios 1, 2, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí tengo mi Reina Valera también para comparar las citas. Dice en la 1 Corintios 1, 2, en la Nueva Traducción Viviente, va dirigida a la iglesia de los Corintios, el escrito de la carta. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Jesucristo, tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Fue el mismo Dios que apartó su pueblo
para que viviera de una manera diferente. ¿Significa esto que los cristianos vamos a ser personas fuera de lo común? En cierto sentido, sí. Nosotros podemos caer muchas veces en cosas que son más costumbres que otra cosa. A veces hay cosas que no son pecados, que son parte de una costumbre o de una cultura. Y eso también tenemos que discernirlo. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que las cosas que clara y dirigidamente el Señor en su palabra ha dictaminado que los hijos de Él no deben hacerla, nosotros no podemos ponerle paños de agua tibia, como se dice, ¿verdad?, en un lenguaje popular. Nosotros debemos de saber que los únicos perjudicados haciendo eso somos nosotros. Lo que Dios establece en su palabra, eso es palabra de Dios. Y nosotros no podemos jugar con eso porque nos hacemos daño y le hacemos daño a otro. El propósito por el cual en la carta a los Corintios se hace esa corrección, se hace ese llamado, dice en el capítulo 4 y versículo 14, que esta carta fue escrita no para avergonzar, no para que se sintieran tristes, sino para que tengan un llamado de atención, porque el que escribe, el apóstol Pablo, le habla, como dice él, como hijos espirituales amados. Lo que estamos haciendo aquí hoy, predicando este tema, introduciendo esta carta a los Corintios, es precisamente un llamado de atención para que nosotros evitemos caer en este tipo de cosas. Para que nosotros estemos alerta, con los ojos abiertos, de no incurrir en este tipo de cosas que incurrieron estos hermanos en la ciudad de Corinto y también que incurren muchas iglesias en el día de hoy y de la cual nosotros podríamos estar en la lista si nos descuidamos. Así que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos con los ojos abiertos, a que nosotros recibamos la amonestación de parte de Dios, a que nosotros estemos dispuestos a recibir esta advertencia, porque la santidad es necesaria, no es una opción. Ser santos es ser apartado para Dios. Ahora, ¿por qué la santidad es necesaria? Porque preserva a la iglesia. La santidad preserva a la iglesia y preserva el poder espiritual que Dios le ha dado a su pueblo. Muchas veces nosotros queremos buscar a Dios cuando estamos en problemas. Siempre uso la ilustración del seguro. Que a veces nosotros tenemos un seguro de salud, un seguro para el carro, un seguro para la casa, para cuando pasa algo ese seguro me responda. Y así muchas personas ven a Dios. Van a Dios como un solucionador de problemas, pero no buscan al Dios verdadero. Entonces la vida se le vuelve una licuadora, como dicen en inglés, un blender, porque no han buscado a Dios en la intimidad, porque no han buscado a Dios, no han conocido a Dios, solamente se acercan a Dios cuando hay una situación y quieren buscar una solución. Oren por mí, eso está bien, la iglesia está para orar y Dios es perdonador y Dios da miles de oportunidades. Pero nosotros tenemos que discernir lo que dice la palabra. ¿Por qué la vida de mucha gente se convierte en lo que se convierte? Porque nosotros mismos nos encaminamos en esa ruta. Porque queremos ignorar a Dios, ignorar sus designios y hacer las cosas que a nosotros nos parezcan. Si nosotros queremos ser una iglesia, un pueblo de Dios que permanezca en el poder de Dios, nosotros debemos saber que cuando estamos fuera de lo que Dios ha establecido, nuestras oraciones no son escuchadas. Tienen estorbos. Que cuando estamos fuera de esos designios de Dios y estamos abrazando pecados y ocultando pecados, nuestras oraciones tienen estorbo. Cuando nosotros no evitamos este tipo de cosas, nos debilitamos. Todavía somos cristianos que tengamos el conocimiento, todavía seamos cristianos que tengamos la intención. Cuando no hacemos lo que la palabra nos manda, nosotros nos debilitamos y nos alejamos de la relación con Dios. Nuestra relación con Dios se enfría. Y esto, hermanos, amigos, esto se ve en los frutos. Usted lo puede ver en la vida de una persona. Los frutos son visibles. Hay lugares, hay iglesias donde hay muchas actividades, hay muchas cosas que hacer, pero usted no ve vidas transformadas. Personas llegan y salen como entraron. Tienen 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y usted no ve vidas transformadas.
La iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo, la iglesia que vive el Evangelio, es una iglesia que impacta la vida de la gente, y el que llega con el deseo de buscar al Señor va a transformar su vida por el poder del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Cuando nosotros evitamos ese poder de Dios, cuando nosotros no vivimos en ese poder de Dios, la iglesia se convierte, ¿saben qué? En un club social, donde se hacen muchas actividades, donde se comparte mucho. Qué bueno, como decía ahorita, compartimos el viernes y ahí se jugó, ahí hubo fogata, ahí hubo barbecue, se habló, muchas risas, mucho juego. Excelente. Eso es comunión entre hermanos, eso es vida en familia. Esos son momentos necesarios para el pueblo de Dios, pero eso no lo es todo. En esa misma comunión, en ese mismo compartir, es que tenemos que entender la necesidad de serle fiel a Dios. La necesidad de que el poder de Dios cada día más nos capacite para vivir por el poder de su palabra. No tenemos la capacidad por sí solo, pero sí debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque la iglesia que no vive en santidad es una iglesia que se mantiene en crisis. En otras palabras, el cristiano que no se aparta para Dios es una persona que se mantiene en crisis. Pablo en un momento, en una de sus cartas, llegó a llamarle a sus hermanos, hermanos carnales. ¿Quiere decir que un cristiano que está así, que siendo fiel, no va a tener problemas? Claro que va a tener problemas. La diferencia es su esperanza. La diferencia es su sostén. Mientras una persona que no se mueve en el poder de Dios va siempre a tener un decaimiento, un desánimo, una desesperanza. El cristiano que sí se mueve en obediencia, que procura agradar a Dios, que le pide a Dios que le ayude a serle fiel, esa persona va a tener una vida victoriosa y con el gozo que da Dios cuando viene a la vida de una persona, su Espíritu Santo. Las oraciones son necesarias, pero la oración de los hermanos no te van a llevar a ningún lado si tú no encarrilas tu vida a Cristo. Dios tiene misericordia, Dios te puede conceder favores, Dios lo hace porque Dios es Dios y es bueno. Pero hasta que tú mismo no decidas entregar tu vida a Cristo, procurar vivir en santidad, conocer a Dios en la intimidad, créeme que tu vida no va a tener sentido. Y eso es lo que enseña la Biblia. La iglesia, el cristiano que no vive apartado para Dios, es una persona, es una iglesia que se mantiene en una vida de crisis. Y esas crisis se manifiestan dentro del cuerpo, dentro del conjunto, primeramente con divisiones. Porque comienzan los problemas, comienzo yo a ver una cosa, usted comienza a ver la otra y comienza la chocadera de opiniones en una actitud carnal. En esta misma carta de los Corintios, su capítulo 3, Primera de Corintios 3, versículos 3 y 4, lo describe de esta manera. Dice que todavía, o sea, refiriéndose a los hermanos en Corintios, y eso aplica también a nosotros, Primera de Corintios 3, 3 y 4, todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, dice la Biblia. La Reina Valera lo dice, porque diciendo el 3, porque aún sois carnales, dice la Reina Valera. O sea, hermanos carnales, todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, de su carne. Tienen celo los unos de los otros y se pelean entre sí. Y hace una pregunta a la Biblia, dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No vivan como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual a la gente del mundo? Refiriéndose a cuando la iglesia se sectoriza, cuando yo sigo a este líder de la iglesia o al otro, porque me cae mejor, porque me alineo mejor con él, porque me siento más cómodo con esa persona. Y hay cosas que debemos discernirlas. Yo sé que hay momentos donde dentro de un conglomerado de personas hay personas que no se están comportando bien, inclusive personas del liderazgo, y eso hay que discernirlo también. Pero en general lo que la Biblia quiere decir es que la iglesia es un cuerpo y siempre debe procurarse la unidad de ese cuerpo.
para que la iglesia sea iglesia, para que el pueblo de Dios sea pueblo de Dios. Porque cuando esas divisiones vienen, también vienen con ellas las inmoralidades y la tolerancia al pecado. El capítulo 5 aquí mismo de Primera de Corintios, en su versículo 1 y 2 dice, el escritor de Corintios, me cuesta creer lo que me informan, o sea, había recibido muchas quejas de lo que estaba pasando, acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos, o sea, la gente del mundo, hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Cualquier cristiano, cualquier persona en la congregación puede fallar. Puede caer en un pecado, puede caer en un adulterio, puede caer en cualquier situación personal. La diferencia la va a establecer cómo la congregación asuma esa situación y cómo el mismo individuo asuma su error. La iglesia siempre debe tener el ánimo de restaurar. Siempre debe tener la actitud de amor de traer al que se está descarriando. Ahora, el que falla debe de reconocer su falta, venir en arrepentimiento y dejarse ayudar en el proceso de su restauración. No es que no van a haber situaciones, no es que no van a haber fallas, es cómo las manejamos. Es con qué enfoque le damos, porque esto trae desorden, inclusive desorden en los cultos. Hay lugares que usted va y en un tiempo de culto hay una falta de reverencia. No hay respeto para lo que se está haciendo. No hay una conciencia clara de que lo que se está haciendo es un culto al Señor. Lo que se está haciendo es un momento donde todos venimos juntos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Entonces, eso debemos aprenderlo, y eso la palabra lo define en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículos 20 y 21, haciendo un llamado de atención, dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, porque sabe que los cristianos de un principio se reunían, y lo que se conoce como la cena del Señor, la Santa Cena, ellos lo hacían, era sentados juntos en un lugar y compartían los alimentos. Ellos compartían alimentos. Entonces, cuando se reunían, aquí según la amonestación que le hace el capítulo 11, lo hacían de glotonería, para llenarse su barriga. Entonces, por eso tiene que amonestarlo. Dice, ustedes se reúnen a la verdad que no les interesa. O sea, ustedes no se reúnen a recordar que Cristo murió en una cruz por ustedes. Ustedes se reúnen a llenarse su barriga. Así pasa con muchos de nosotros. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y más que venir a adorar el nombre de Dios, a darle gracias a Dios por su misericordia, a darle gracias a Dios por su amor, a pedirle a Dios que nos ayude a estar cada vez más delante de su presencia, venimos más a buscar un bien personal. Yo vengo a buscar sentirme mejor porque estoy muy estresado. Yo vengo a buscar sentirme bien con los hermanos porque los hermanos me dan apoyo. Que no está mal sentirse bien. No está mal que las alabanzas puedan ayudarme a mí a soltar mis cargas. Lo que está mal es el enfoque que yo le doy a mi tiempo congregacional. Cuando yo vengo a un culto que se eleva al Señor, ese culto es para el Señor. Y yo lo que vengo a expresarle de mi corazón a Dios en el tiempo de la alabanza es a cantar alabanzas a su nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ahorita cantábamos la bondad de Dios. Agradeciendo a Dios por su bondad. Esa es la actitud que un cristiano debe tener cuando se acerca a Dios, y más en un tiempo congregacional. En nuestro tiempo de privacidad, y aún en la misma iglesia, usted puede tener situaciones que usted la lleva al Señor, porque para eso tenemos al Señor. Y dice la Biblia que tenemos a Jesucristo como un abogado en el cielo, que le llevamos nuestras cargas. ¿A quién iremos? Sino al Señor. El mismo Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea que Jesucristo nos ayuda en nuestras necesidades. Lo que debemos aprender a diferenciar es lo que es el tiempo que separamos para el Señor. No es un tiempo para nosotros, es un tiempo para Dios, para alabar y bendecir su nombre, para edificarnos en su palabra. Es un tiempo para Dios. Por eso le dice aquí en este capítulo 11, versículo 20 y 21, que ustedes se reúnen y no le interesa la cena del Señor.
Y ahí comienza a decirle, algunos se apresuran para comer su propia comida y no la comparten con los demás. Y como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan, o sea, se llenan, se sacian. No hay un amor realmente por los hermanos, no hay una intención de hacer las cosas para el Señor. Porque cuando nosotros actuamos de esta manera, y eso debe ser una advertencia de cuando vemos ciertos detalles, ver que o la iglesia está en crisis o va de camino a una crisis. Y cuando digo somos la iglesia, recuérdense que la iglesia no es el edificio, somos nosotros las personas que la comprendemos, las personas que integramos la iglesia. Porque hay que ver cuando hay una crisis y hay que ver realmente cuando la iglesia va caminando en la ruta correcta. Cuando una iglesia va caminando en la ruta correcta, hay 3 evidencias que dejan ver que la iglesia está caminando en una ruta de santidad. Y la primera de ellas es la humillación ante el mensaje de la cruz. Cuando aprendemos a humillarnos delante de la palabra de Dios. Yo puedo tener la posición que yo quiera en algo. Y si a mí se me confronta un hermano, un predicador, o yo mismo leyendo la palabra, me confronta con esa postura que yo tengo, de que estoy incorrecto, ahí mismo tengo que soltar las armas. Ahí mismo tengo que tirar el fusil al piso. Y humillarme delante de la presencia del Señor, pedir perdón y pedir ayuda. Dice en el capítulo 1, versículo 18 de 1 de Corintios, que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van al mundo y rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos en el camino de la salvación, sabemos que es el poder del mismo Dios. Para muchas personas, cuando usted es creyente y se identifica como creyente y tiene una actitud de cristiano, lo consideran que usted está medio loco o que usted está fuera de fasado. Y ahí es donde el cristiano tiene que tener una identidad clara, un sello de identidad claro. Esa persona se expresa así porque no sabe lo que está diciendo, pero usted sí tiene que saber dónde está y para dónde va. Usted sí tiene que saber a dónde pertenece. Usted tiene que saber quién es su Dios, quién es su Señor y cuáles cosas gobiernan su vida. Por eso dice el escritor aquí, que nosotros que vamos en el camino de la salvación, sabemos que es el poder del Dios mismo. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos, nos humillamos porque sabemos dónde estamos y para dónde vamos en el Señor. Sabemos quiénes somos en Cristo. Otra de las evidencias de una iglesia que camina en la santidad es que el amor es evidente y es el vínculo perfecto de ese grupo de creyentes. El amor es evidente en una iglesia que se maneja en la santidad. Ningún don espiritual que Dios da se usa para otra cosa que no sea para glorificar el nombre de Dios a través de servir a nuestros hermanos. El amor es una evidencia clara y todo lo que se hace dentro del trabajo de la iglesia se hace movido por el amor de Dios dentro de nosotros para nuestros hermanos. Vemos el capítulo 13 de esta carta, la primera carta a los Corintios, que dice en su versículo 1 y 2, y eso es, yo sé que ustedes muchos lo han escuchado a referirse del manejo del amor. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los demás, yo no sería nada. Y lo voy a leer en esta otra versión, Reina Valera, que es la más conocida, la que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado muchas veces. Dice en la Reina Valera, estos mismos versículos 1 y 2 del capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Usted puede ser un maestro,
Usted puede ser una eminencia en lo que hace. Pero si eso que usted hace no viene envuelto, fundamentado en el amor de Dios, usted no está haciendo nada. Porque Dios no lo está recibiendo y las vidas que están alrededor suyo no son edificadas. Sea lo que sea que usted haga dentro del cuerpo de los hermanos, de los creyentes, dentro de la iglesia, debe ir solamente movido por el amor de Dios hacia sus hermanos. Porque usted ama a su hermano, porque usted procura el bienestar de sus hermanos, porque el amor de Dios lo mueve a hacerlo. Cuando haya una motivación diferente a esa, sepa usted que usted está alejándose de Dios y sus propósitos. Y es a veces un poco difícil, ¿verdad? Para muchas veces ver si hay amor o no hay amor en algunas actitudes, porque hay personas que son expertas fingiendo amor. Y la Biblia también advierte eso. El amor sea sin fingimiento. Ese hermano, esa hermana que le dice a usted, yo te amo en Cristo, y cuando lo abraza quisiera tener un cuchillo para hacerle así. La Biblia advierte eso. Y así hay muchas personas dentro de las iglesias. Ese hermano que dice yo te amo en tu presencia y te agarra y te destruye cuando tiene la oportunidad. Ese hermano que te ve hundiéndote y hace así y te da una patada para que te acabe de hundir. Ahí no hay amor de Dios. Esa es una actitud, como decía ahorita la palabra, que es más que un impío. Es más que una persona que no ha conocido a Dios. Es peor. La iglesia que está en santidad, una de sus evidencias principales, Jesucristo lo dijo, la gente va a saber que ustedes son mis discípulos, que ustedes son la gente que me siguen a mí. ¿Sabe cómo? Por el amor. Jesucristo dijo, y en esto van a saber los demás que ustedes son mis discípulos. En el amor que ustedes se muestran los unos a los otros. Y ese amor conlleva cuidado. Ese amor conlleva observación, madurez, tolerancia, muchas cosas en medio nuestro. No todos somos iguales, no todos estamos al mismo nivel de madurez. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando esos pensamientos vienen negativos hacia un hermano, mire, sométalo a Cristo inmediatamente. No deje que su mente y su corazón se llenen de basura. Una cosa es que usted sea prudente, como dice el libro de Proverbios. Dice que el sabio ve el peligro y se aleja. Una cosa es que usted se aleje del peligro y otra cosa es que usted se enferme en su mente y en su corazón. O sea, tenemos que saber balancear. Usted puede poner límites sin enfermar su corazón. Cuide su corazón. Cuide su mente, cuide ese centro que Dios le ha dado donde se mueve la voluntad de Dios. También dice el versículo 13 de este capítulo 13 de Corintios, y ahora permanecen en nosotros la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante de todos. Oiga bien lo que está diciendo la Biblia, por encima de su fe y de su esperanza, dice que el amor está por encima de esas dos cosas. Hello. Esto está escribiendo, que esto fue inspirado por Dios. El amor está por encima de su propia fe. De que usted espere en el Señor. La fe, dice el libro de Hebreos, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, gloria a Dios. Sí, pero si no tiene amor, esa fe no te sirve de nada. Por eso dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Porque el amor está por encima de su fe. El amor de Dios tiene que ser la evidencia principal que muestre un cristiano cuando dice yo soy un hijo de Dios. Y ese amor se mueve, ¿sabe qué? Principalmente por la esperanza que tenemos los creyentes en la resurrección de Jesucristo. Toda la iglesia debe de saber, debe de estar convencida de la gran verdad de que la muerte y resurrección de Cristo le dio poder a cada uno de sus hijos, le dio poder a la iglesia. Y lo define en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios diciendo, así, amados hermanos míos, manténganse firmes, constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carecerá de sentido. Y se lo leo de otra manera.
Dice en la Reina Valera: así, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. A veces nosotros podemos llegar a un cansancio físico, porque el trabajo ministerial, como cualquier trabajo, es un trabajo muchas veces agotador. A veces uno se agota de las actividades físicas, pero también emocionales. A veces cuando bregamos mucho con muchas personas diferentes, diferentes temperamentos, o tenemos que enfrentar muchas cosas que a veces nos roban tiempo y emociones, puede ser agotador, y lo es. Pero sepamos que la Biblia nos promete que el trabajo en el Señor no es en vano. Y que nosotros vivimos con una certeza de que el poder de la resurrección, de la resurrección de Jesucristo está en nosotros. Y que aunque hay cosas que nosotros no podamos entenderla o verla ahora, ese trabajo que estamos haciendo tendrá su fruto, aunque nuestros ojos humanos no lo vean. En otras palabras, mis hermanos, mis amigos, sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas que nos rodean. Vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Estar en la disposición de nosotros entender que somos un pueblo, que somos una iglesia, que estamos en el mundo, pero somos diferentes al mundo. En nuestra manera de pensar, de sentir. Por eso es el título de esta predicación: una iglesia en el mundo, pero no del mundo. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, a persuadir a aquellos que no conocen a Dios de que están en un error. No alinearnos a ellos para caerle bien a la gente. No alinearnos a las cosas del mundo para estar bien con los demás. No, porque ellos no tienen la verdad la tenemos nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros a entender esto y a vivir cada día de nuestra vida procurando apartarnos para el Señor, siendo humildes, alejándonos del orgullo, alejándonos de la arrogancia que muchas veces puede arropar a los seres humanos, y entendiendo que fuera de Dios y de Jesucristo, nada podemos hacer. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, que hoy nos ha confrontado nuestros corazones. Te pedimos perdón, mi Dios, si hemos permitido que la corriente de este mundo se infiltre en tu iglesia y en nuestras familias. Padre, líbranos del orgullo y de las divisiones dentro de tu pueblo. Gracias por Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz. Ayúdanos a vivir siempre sabiendo que nuestros cuerpos son templo de tu Santo Espíritu. Une cada vez más nuestra congregación en un mismo espíritu y en un mismo parecer. Que cada don, capacidad que tú le des a cada uno de nosotros, que esos sean usados únicamente con el motivo de que tu amor sea evidente, que tu amor, que es santo y perfecto, sea evidente en medio nuestro. Padre, gracias por tu palabra. Oramos en este momento agradecidos y pidiendo tu ayuda en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador eterno. Amén.